Bienvenidos al Seminario Bíblico Profético Histórico del libro de Daniel. Hoy hemos llegado al tema número 14. Hoy vamos a ver algo acerca de la caída de Babilonia, no solamente de la Babilonia literal que existía hace 2600 años, sino también su aplicación importantísima en el Apocalipsis, en el tiempo del fin, en la misteriosa Babilonia simbólica, espiritual del tiempo del fin. De esta manera yo les quiero contar que en el libro de los Salmos, capítulo 137, versículo 1, el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, los israelitas, estaban durante varias décadas allá en el cautiverio en Babilonia y ellos estaban muy tristes, obviamente, y este salmo refleja su tristeza en la cual ellos se encontraban. Salmo 137, versículo 1, dice: junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Ahí estaban sentados, aunque Babilonia era impresionante, la capital del mundo de la época, pero ellos no estaban felices. Ellos lloraban y se acordaban de Sión, de Israel, de su templo, de su ciudad, de todo lo que había sido destruido. Pero ocurre que había una profecía antigua y los estudiosos de la profecía de esa época sabían que el cautiverio de Israel, el cautiverio de los hijos de Dios, estaba por llegar a su fin. Porque había una profecía en el libro de Jeremías, capítulo 25, donde hablaba de que el cautiverio en Babilonia solo iba a ser temporal. No iba a durar por siempre, sino solo por cierta época, por cierto lapso de tiempo. Y dice Jeremías 25, 11 y 12, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Está hablando de Jerusalén. Inclusive esto fue escrito bajo Jeremías antes de la invasión y de la conquista de Nabucodonosor hacia Jerusalén, hacia Israel, hacia Judea. Eso es muy impresionante, porque aquí dice que todo esto, lo que ellos vieron a su alrededor, llegará a ser ruinas y espanto. Y cuando llegaron los babilónicos, realmente lo destruyeron todo, los templos, los palacios, los muros. Y dice: y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Entonces, los estudiosos de las profecías de aquel entonces sabían que ellos iban a estar en Babilonia durante 70 años. Y entonces el versículo 12 dice: cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho el Señor, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Qué interesante. De esta manera, cuando llegaron y estuvieron finalmente en Babilonia, los estudiosos de las profecías supieron: aquí estaremos varias décadas, 70 años, pero luego Dios nos volverá a llevar a nuestro hogar. Entonces, un poquito más allá, en Jeremías capítulo 29, la profecía añade algo más. Capítulo 29, versículo 10. Porque así dijo el Señor: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Estas profecías que acabamos de leer fueron escritas aproximadamente 150 años antes. Es impresionante, pero Dios es el Dios que conoce el futuro, que inspira a sus profetas y los profetas lo anotan. Y el ser humano, el Hijo de Dios, que se dedica a estudiar las profecías, sabe las cosas de antemano. Y eso es también lo que nosotros podemos, este don, esta bendición, podemos recibir nosotros también si estudiamos las profecías. Entonces Daniel era uno de aquellos que conocía perfectamente estas profecías de Jeremías, que era otro de los profetas. Daniel, siendo también un profeta, obviamente era muy estudioso también de las otras profecías. Y aquí en Daniel 9, versículo 1 y 2, vemos
que Daniel recordó esa profecía. Él recordó y él oró y buscó el cumplimiento de esta profecía del regreso nuevamente a casa, a su hogar. Y dice aquí Daniel 9, 1 y 2. En el año primero de Darío, fíjense, Babilonia acaba de caer, ahora Darío, ahora los medo-persas están gobernando. ¿Y a qué se dedica Daniel? Dice aquí, Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, de los babilónicos. En el primer año, dice, de su reinado, yo, Daniel, atentamente en los libros el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Imagínense, Daniel ya era un ancianito, tenía aproximadamente unos 90 años, Babilonia había caído, Daniel, estudioso de las profecías, recordó las profecías de Jeremías, sabía, el tiempo se cumplió. Ahora tiene que cumplirse también la palabra del Señor, que nosotros retornaremos de Babilonia de vuelta a nuestra tierra, donde fluye leche y miel, lo que Dios prometió. Y Daniel a continuación se dedicó a orar. Y hace una de las oraciones más largas y profundas que encontramos en toda la Biblia. Y ora y pide al Señor el cumplimiento de las promesas, de las profecías. En este momento quiere decir que Daniel nos está dando un gran ejemplo. ¿Qué edad tenía Daniel aquí? Aproximadamente 90 años. ¿Y a qué se dedicó? A estudiar las profecías. Y nosotros debemos también estudiar las profecías, no importa si somos jóvenes o ancianitos. Inclusive los más ancianitos deben seguir estudiando las profecías, tal como lo hizo Daniel, dándonos un ejemplo. Y no solamente esto, no solo estudiar, sino orar por el cumplimiento de las cosas. Interesante, ¿no? De esta manera nosotros debemos seguir este ejemplo y finalmente llegó el momento histórico del cumplimiento. Hay varios capítulos de Jeremías y de Isaías que relatan con mucho detalle, hablando de forma profética, porque lo dijeron antes de que ocurriese, de cómo Babilonia iba a caer. Voy a mencionar los capítulos, así que en sus casas ustedes pueden leerlos. Jeremías 50 y Jeremías 51. Y también Isaías 47. Capítulos enteros, escritos siglos antes de lo que ocurrió, describiendo la caída de Babilonia en detalle. Entonces había llegado finalmente este momento histórico de la caída de Babilonia, porque Babilonia había vivido en orgullo. Babilonia había vivido separado del Dios verdadero, conociendo la verdad gracias a Daniel y sus 3 compañeros fieles, leales a Dios. Babilonia conocía, aún así rechazaba y era negligente con la verdad, la luz que había recibido. Ellos siguieron confiando en palabra de hombres, siguieron confiando en los supuestos sabios, magos y astrólogos, encantadores y adivinos. Siguieron con una vida de mucha lujuria, de borrachera, de fiesta, como hemos visto. Siguieron con los placeres del mundo. Siguieron en la idolatría con los falsos dioses. Así era la situación. Aunque Dios hizo caer mucha luz sobre este sistema imperio pagano, ellos desafortunadamente la rechazaron. Seguramente hay muchos individuos babilónicos individualmente que aceptaron la verdad y se salvaron. Igual como en el tiempo de Egipto, cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto, recuerden, durante 400 años, y cuando salieron, no solamente salió el pueblo israelita, sino la Biblia dice que muchos egipcios salieron y les siguieron y fueron con ellos porque reconocieron la verdad y al verdadero Dios. Y me imagino que algo parecido ha ocurrido con Babilonia. Seguramente muchos babilónicos individualmente, incluyendo Nabucodonosor, recuerden, aceptó al verdadero Dios, la verdadera profecía, al creador de los cielos y de la tierra, y fueron salvos. Entonces, ocurre que Dios dio la profecía de la estatua de metales, y después de la cabeza de oro de Babilonia, iba a venir los pechos y los brazos de plata.
los medo-persas. Y entonces esto es lo que también Dios inspiró al profeta Isaías de antemano, casi 2 siglos antes. Y esto realmente nos muestra que Dios está en control de la situación. Esto nos hace crecer la fe cuando nosotros leemos el cumplimiento profético de las cosas. Isaías 21, versículo 2, donde dice la profecía: visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevarica y el destructor destruye. Y ahora viene el detalle. Sube, oh Elam, sitia, oh Media. ¿Qué era Elam? ¿Qué es Media? Muy bien, Media sabemos, los medos, pero Elam llegó a ser parte de Persia. En otras palabras, cuando aquí la profecía dice sube Elam, está diciendo sube Persia y sube Media. ¿Y contra quién deben subir los medo-persas? Vamos al versículo 4. Y aquí nos describe 150 años antes la última noche de Babilonia. Nos la describe y dice: se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado, la noche de mi deseo se me volvió en espanto. ¿Qué era para Belsasar su gran fiesta donde él tenía sus 1000 príncipes reunidos y tomaron y comieron y hicieron todas las cosas? Y cuando Dios escribió en la pared, ¿recuerdan? Mene, mene, tekel, uparsin. ¿Cómo era la reacción del rey? Empalideció, comenzó a temblar, sus rodillas estaban la una contra la otra. Hemos estudiado en el tema anterior, Daniel capítulo 5. Ahora, dice aquí: se pasmó mi corazón, el horror me ha intimidado, la noche de mi deseo se me volvió en espanto. Versículo 5, ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Levantaos, oh príncipes, ungid el escudo. Ahí estaba la última noche de Babilonia, los medo-persas ya, levantaos medos, levantaos persas, y ahí están en la terrible fiesta, bebiendo, comiendo con los príncipes, pero se convirtió en espanto, en horror. Y dice el versículo 9, finalmente, a la mitad, después habló y dijo: cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Qué maravilloso como la última noche de Babilonia es descrita aquí en Isaías 21, casi 2 siglos antes de que ocurrió. En el libro de Isaías, en otros lugares también, ya mencionó que los medo-persas iban a venir a conquistar Babilonia. Por ejemplo, en Isaías 13, versículo 1, donde dice: profecía sobre Babilonia. Y saltamos al versículo 17, donde dice: he aquí, yo despierto contra ellos a los medos. Ahí está, Dios despierta a estas naciones para ir en contra de Babilonia. Vamos al libro de Jeremías, pues también el profeta Jeremías recibió básicamente de Dios las mismas inspiraciones en visión. Jeremías 51, que es también un capítulo que describe la caída de Babilonia, y dice el versículo 1, así ha dicho el Señor: he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. ¿Y quién es ese viento destruidor? Si saltamos al versículo 11, dice: limpiad las saetas, embrazad los escudos, ha despertado el Señor el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla. Bien, y una vez más en el versículo 28 repite lo mismo. Aquí estamos viendo maravillosamente cómo Dios de antemano comenzó a describir la cosa. Ahora, ocurre que no solamente Dios describe que iban a venir los medo-persas a atacar Babilonia, sino Dios va más allá. Inclusive nos da de antemano el nombre del hombre, de aquel general que iba a conquistar Babilonia. Vengan conmigo a Isaías. Isaías capítulo 44. Eso es impresionante. Seguimos casi 150 años antes
del cumplimiento de esta profecía, Isaías 44. Vamos al versículo 26, donde Dios habla a través del profeta Isaías, anunciando la persona, inclusive con nombre, quien iba a derrotar y conquistar Babilonia. Dice el versículo 26, yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá, reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos a resecar. Y ahora viene el punto, que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Ahora lo que ocurrió fue que cuando Ciro vino con las tropas de los medo-persas, Ciro era el general que era el cerebro, el intelectual, el ejecutor de la invasión de Babilonia. Él dirigía las tropas de los medos y de los persas para conquistar Babilonia. Estaba frente a los muros, sitiando la ciudad. ¿Conocemos la historia? Y entonces, lo que ocurre aquí, vamos a seguir leyendo el capítulo 45, versículo 1, dice, así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. ¿Quiénes eran las naciones que delante de Ciro? ¿Quiénes eran esas naciones, esos reyes que Ciro desató sus lomos y básicamente los conquistó? Pues fue en este momento, en este análisis, Babilonia. ¿Y cómo Ciro conquistó Babilonia? Aquí mismo la profecía lo había dicho de antemano, pues dice en el versículo 1 al final, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Recuerden este detalle. Y unos cuantos versículos antes, en el capítulo 44, versículo 27, decía que dice las profundidades, secaos y a tus ríos haré secar. ¿Qué río secó Ciro? ¿Y qué puerta abrió que no se volvió a cerrar? Esto se cumplió perfectamente en la conquista de Babilonia. ¿Por qué? Cuando él vino y él se encontró con los enormes muros de Babilonia, eran impenetrables, eran tan altos, tan anchos, que encima de los muros podían manejar 2 carros a caballo, lado a lado, tan anchos eran los muros de Babilonia. 1000 años ningún ejército había conquistado a Babilonia por asalto, y ahora Ciro estaba frente a las puertas de Babilonia. ¿Cómo iba a entrar? Belsasar estaba dentro haciendo su gran fiesta, pensando, aquí no pasa nada, él nunca va a entrar aquí, imposible, festejemos. Y entonces él hizo una estrategia. Ellos desviaron el río Éufrates, pues el río Éufrates pasaba por la ciudad de Babilonia. Entonces ellos desviaron el río Éufrates y ocurrió justo cuando el caudal del río ya estaba muy bajo, en el mes de octubre, y los historiadores, Heródoto y Jenofonte, dijeron lo siguiente acerca de este hecho histórico. Dijeron, Ciro redujo aún más el caudal del río momentáneamente. Y entonces los soldados descubrieron que las puertas de la ciudad que daban hacia el río estaban abiertas, porque por descuido las habían dejado abiertas. Entonces las tropas de los medo-persas entraron al río. El río estaba muy bajo, estaba desviado, entraron por el cauce del río, entraron a la ciudad, las puertas que daban hacia el río de la ciudad estaban abiertas, entraron a la ciudad, no encontraron casi ninguna resistencia, mataron a los pocos que estaban luchando, entraron al palacio donde estaba el rey Belsasar festejando y lo mataron al rey Belsasar. Y cayó Babilonia. Fíjense, el libro de Jeremías, capítulo 51, nos describía en el versículo 30, Jeremías 51, 30, apenas ellos encontraron resistencia al entrar en la ciudad, descrito 150 años antes de que ocurriese. Los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas
Les faltaron las fuerzas, se volvieron como mujeres. Incendiadas están sus casas, rotos sus cerrojos. Y así cayó Babilonia. Entonces, en realidad, si vamos al libro de Daniel, para Belsasar esto en realidad casi no era ninguna sorpresa. ¿Por qué? Porque minutos o pocas horas antes, Daniel le había dicho, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Se acuerdan? Con todo Dios, tu reino le ha puesto fin. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces, cuando evidentemente los medo-persas entraron ahí al banquete y mataron a Belsasar, seguramente no era ninguna sorpresa. Él vio el inmediato cumplimiento de la profecía. ¡Qué tremendo! Pero ya no era para su salvación, porque él había vivido una vida alejada de Dios, había decidido vivir una vida alejada de Dios. Entonces, en Daniel 6, versículo 28, nos indica la Biblia que Daniel durante el nuevo reinado, que era ahora de los medo-persas, Daniel prosperó, le fue muy bien. Y dice 6:28, y Daniel prosperó, dice, durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Le fue muy bien. Aquí vemos en la foto la entrada de Darío, que entró tomando ya el reino de Babilonia. Entonces, Daniel hizo amistad con Ciro y con Darío, con los reyes de los medos y de los persas. Y le fue bien bajo sus reinados. El versículo 1 al 3 inclusive de Daniel 6 indica cómo fue la transición del gobierno de Babilonia al gobierno de los medo-persas. Y cuando ya estaba en función Darío de los medo-persas, dice que pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerle sobre todo el reino. Así que Daniel nuevamente llegó a ser el segundo hombre del reino directamente después del rey Darío. Pues después de Darío venían 3 gobernadores. Daniel era uno de ellos, dice, pero sobre los otros 2 gobernadores estaba Daniel. Y el rey Darío inclusive pensó ponerle sobre todo el reino. Suena como estaba pensando hacerle el rey de Medo-Persia. De todas maneras, aquí vemos cómo Dios nuevamente puso a su hijo, su profeta, su siervo fiel y leal, en una posición de altísima importancia en el gobierno y en la administración de este reino Persia. Y lo que pasó fue que Daniel tuvo seguramente la oportunidad durante bastante tiempo de hablar con Darío, de hablar con Ciro, de contarles la verdad de la secuencia de los reinos de Daniel capítulo 2, de que la cabeza era de oro, pero después iba a venir los brazos y el pecho de plata, que son los medo-persas, que son ustedes. Es decir, Ciro, Darío, los medo-persas. Y seguramente ellos estaban muy sorprendidos, y no solamente esto, con bastante seguridad ellos reconocieron la verdad y quizás inclusive la aceptaron. Parece que con bastante seguridad, por lo menos Ciro la aceptó completamente. ¿Por qué? Vamos a leer lo que dice en Segunda de Crónicas. Vengan conmigo, Segunda de Crónicas, capítulo 36. Aquí nos relata todo el problema de que el pueblo de Israel era desleal a Dios, era desobediente, y por eso cayó y fue conquistado por Nabucodonosor de los babilónicos. Luego nos relata de que ellos estaban ahí en cautividad, que Nabucodonosor se llevó todo a Babilonia. Pero luego llegamos al versículo 20. Dice, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él, de Nabucodonosor, y de sus hijos, hasta que vino ¿quién? El rey de los persas. Aquí habla de Ciro. Y sigue diciendo, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo
porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Y ahora fíjense el testimonio de Ciro, versículo 22. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¡Qué interesante! Aquí Ciro reconoce al verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra, y le hace caso y le obedece. Y dice: yo he recibido de Dios una orden para que yo les haga regresar por palabra y por escrito para que vuelvan a reconstruir. Eso es impresionante. Y él también reconoce, Ciro, aquí en sus propias palabras, que Dios me ha dado todos los reinos de la tierra. Dios me lo entregó en mis manos. Fíjense, en Ciro no había el problema de la soberbia que hubo en Nabucodonosor y en Belsasar. Ciro tenía otro espíritu. Por eso la Biblia habla de él y dice que él es el ungido, el siervo de Dios. Muy interesante. Entonces, les quiero decir que el libro de Daniel que estamos analizando es la base, el fundamento para entender el Apocalipsis. Todo este libro de Daniel nos da el entendimiento para el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Y los símbolos del Apocalipsis solamente se pueden entender estudiando el libro de Daniel. Y Dios se basa en la historia, en la Babilonia antigua, para inspirar a San Juan, para que escriba el Apocalipsis, para que utilice la misma simbología, la misma terminología, los mismos aspectos, para que nosotros podamos entender la Babilonia simbólica y espiritual del tiempo del fin, la Babilonia mística. Eso es muy, muy importante. Sin Daniel no podemos entender el Apocalipsis. Ahora, por eso estamos estudiando el libro de Daniel. Hay un paralelismo extraordinario entre Daniel y el Apocalipsis, entre la Babilonia literal antigua y la Babilonia simbólica espiritual del fin. Y las profecías que estamos estudiando de Daniel y estamos viendo su perfecto cumplimiento, nos da la confianza y la seguridad de que también las profecías del Apocalipsis también se cumplirán perfectamente. Tal como se cumplió la caída de la Babilonia literal hace 2600 años, igualito se va a cumplir la caída de esta Babilonia simbólica, mística, espiritual, que está formándose en este mundo. Son varios capítulos del Apocalipsis que hablan de Babilonia y de su caída. Desde Apocalipsis 13 hasta Apocalipsis 19 podemos encontrar acerca de este problema. Y en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, el profeta Jeremías, ellos hablaron, y el profeta Daniel, de estas cosas. Por lo tanto, tenemos que estudiar el Antiguo Testamento para entender el Nuevo Testamento. Para entender el futuro tenemos que entender el pasado. Y eso es lo que estamos haciendo. Les quiero mostrar unas cuantas relaciones de la religión falsa babilónica, comparando la Babilonia antigua literal con la Babilonia final del tiempo del fin. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. Vengan conmigo a Jeremías capítulo 51. Jeremías 51, versículo 13. Dice aquí la palabra: tú, está hablando de la Babilonia antigua, la que moras entre muchas aguas. ¿Qué dice acerca de la Babilonia antigua? Que mora entre muchas aguas. ¿Qué dice de la Babilonia apocalíptica? Vengan conmigo a Apocalipsis 17, versículo 1. Y dejen sus dedos entre Jeremías y Apocalipsis. Vamos a saltar. Apocalipsis 17, versículo 1, habla aquí de la gran Babilonia y dice, a la parte final, a partir de la mitad: ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Lo mismo, la Babilonia antigua, la que moras entre muchas aguas.
y la final también. La que está sentada sobre muchas aguas. Ahora, ¿qué significan estas muchas aguas? Rápidamente veremos un versículo aquí en Apocalipsis 17, versículo 15, donde dice, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, pues Babilonia aquí es simbolizada como la ramera del Apocalipsis. Y dice, estas aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Muy bien, vamos a un segundo paralelismo. Volvamos a Jeremías 51, versículo 7 esta vez. Y dice aquí, copa de oro fue Babilonia en la mano del Señor, que embriagó a toda la tierra, y su vino bebieron los pueblos. Se aturdieron por tanto las naciones. Aquí habla de la copa de oro de Babilonia. Aquí habla del vino que bebieron los pueblos y se aturdieron las naciones con él. ¿Qué nos habla el Apocalipsis? Vengan conmigo a Apocalipsis 17, versículo 4. Aquí vemos esta misma mujer babilónica y dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿Recuerdan que Belsasar, con qué le vistió a Daniel? ¿Qué es lo que él ofreció al que pudiese interpretar la escritura de la pared? Un cáliz de oro y un vestido de púrpura. Pues eso representaba el liderazgo de Babilonia. Y aquí vemos a esta mujer vestida de escarlata, adornada con oro y tremenda. Vamos a ir un poquito más antes al capítulo 14, versículo 8. Apocalipsis 14, versículo 8, donde habla de la caída de Babilonia final y dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aquí está, todas las naciones ha hecho beber, embriagar, confundir con el vino babilónico. Igualito como en Jeremías 51, versículo 7 que acabamos de leer. Muy bien, vamos a seguir analizando Jeremías 51, versículo 8. En un momento cayó Babilonia. Estamos hablando ahora de la antigua, la literal. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. ¿Y qué dice el Apocalipsis de la Babilonia final? Apocalipsis 14, versículo 8. Ha caído Babilonia. Lo mismo. Lo que ocurrió entonces volverá a ocurrir. Por eso, si entendemos bien el libro de Daniel y todo relacionado a la Babilonia literal antigua, podremos entender bien la Babilonia simbólica, espiritual, mística del tiempo del fin. Vamos a otro ejemplo. Jeremías 51, versículo 45. Fíjense este llamado. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira del Señor. Salid de en medio de ella, de Babilonia. ¿Y qué dice de la Babilonia final? Apocalipsis 18, versículo 4. Oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Lo mismo de la Babilonia final. Vamos a ver lo que dice el profeta Isaías. Volvamos al Antiguo Testamento, Isaías 47, versículo 1. Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Vamos un poquito más allá al versículo 7 y 8. Dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, ni conoceré orfandad. ¿Qué dijo la Babilonia antigua? No seré viuda. ¿Y qué dice de la Babilonia final? Apocalipsis 18, versículo 7. Habla de la caída de la Babilonia final. Al final del versículo dice, yo estoy sentada como reina y yo no soy viuda y no veré llanto. Lo mismo. Y vamos a ver un ejemplo más. Jeremías, volvemos a Jeremías, capítulo 51, donde ya hemos visto varios ejemplos. Jeremías 51, versículo 64, donde dice, y dirás,
Así se hundirá Babilonia y no se levantará. ¿Qué pasará con Babilonia? Se hundirá. ¿Y qué dice el Apocalipsis capítulo 18, versículo 21? ¿Qué dice acerca de Babilonia y su hundimiento? Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino, la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. La misma historia se repite. Ahora, ¿cuál es la reacción de la gente en la antigüedad, en Jeremías 51, versículo 48, frente a la caída de Babilonia? Jeremías 51, 48. Los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos cantarán de gozo sobre Babilonia. Se alegrarán por su caída. Por fin este terrible sistema ha caído. ¿Y qué es lo que describe el Apocalipsis frente a la caída de Babilonia final? ¿Será que también ellos se alegrarán? Apocalipsis 18, versículo 20, donde dice, alégrate sobre ella, sobre Babilonia, cielo, y vosotros los santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. ¡Qué maravilloso! Dios hace justicia. Y como acabamos de ver con mucha claridad, la historia se repite. Y por eso tenemos que entender bien la antigüedad, el pasado, la historia, para entender el futuro y el porvenir. Ahora hay un detalle más. En Isaías 41, cuando nos hablaba de Ciro, de los medo-persas que vinieron para derrotar, conquistar Babilonia, nos dan un detalle interesante. En el Isaías 41, versículo 2, dice, ¿quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Aquí está hablando de Ciro de los medo-persas, quien despertó del oriente al justo. Qué interesante. Y entonces, ¿qué hicieron los medo-persas? Hemos visto en Isaías 44 y 45 que ellos secaron el río Éufrates. Vinieron del oriente, el justo, el siervo de Dios, su ungido. Hay varias descripciones de Ciro. Secó el río Éufrates y hizo caer Babilonia. ¿No es así? Ahora, ¿qué nos describe el Apocalipsis relacionado a la caída de la Babilonia mística del tiempo de fin? Ven en Apocalipsis 16, versículo 12, donde dice, durante el tiempo de las plagas, esto ya es tiempo final, estos últimos eventos antes de la venida de Cristo, la copa de la ira que se está derramando. Apocalipsis 16, 12. El sexto ángel, fíjense, la sexta plaga, solo hay 7 y luego viene el Señor. Está todavía en el futuro, pero dice, el sexto ángel derramó su copa sobre ¿qué? El gran río Éufrates. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Se repite la historia. Ciro, los reyes del oriente, vinieron, hicieron secar el río Éufrates para hacer caer a Babilonia. Y aquí vemos que se va a repetir la misma historia. Es por eso que tenemos que entender el pasado con mucho detalle para entender el futuro. Ahora, Jesucristo va a venir. Él va a poner fin a la Babilonia. Le va a hacer caer. Delante de nosotros todavía están eventos como las plagas que acabamos de ver, como el Armagedón, la batalla final, como la caída final de Babilonia. Hay grandes eventos todavía por venir que vamos a ver también. De todas maneras, el Señor Jesús simbólicamente dice, a través de sus siervos, los del oriente, hace secar el río Éufrates. Recordamos, las aguas simbolizan las muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas, porque aquí vemos qué es lo que mantiene a Babilonia. ¿Por qué el río Éufrates tiene que ser secado para hacer caer Babilonia? Porque las muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas que representan también este río son una unidad, tienen un vínculo político, religioso, económico a nivel mundial a través de la globalización. Y entonces todos ellos se mantienen unidos gracias a este vínculo unánime.
pero Dios lo va a hacer caer. Fíjense lo que dice Apocalipsis 18 acerca de la caída de Babilonia final. Apocalipsis 18, 1, del 1 al 4, pero vamos a leer directamente el versículo 2. Clamó con voz potente: ha caído la gran Babilonia, porque se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones, fíjense, las naciones, pueblos, tribus, lenguas, todas ellas han bebido del vino del furor de su fornicación. Aquí todos han participado de este vino babilónica, de las falsas doctrinas, de la idolatría, de los falsos dioses, de la soberbia, de todas esas cosas. Y dice: y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Aquí vemos los reyes de la tierra, la política mundial, los mercaderes de la tierra, la economía mundial, y también en el contexto está la religión mundial. Todo esto, pero Dios lo va a hacer caer. Entonces, les pregunto, ¿será que quiere Dios la muerte de los impíos? ¿Qué dice la Biblia? Vamos al Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 33. Porque en Ezequiel 33, versículo 11, dice Dios claramente: vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios desea en lo posible que todos se salven. Dios no quiere que nadie se pierda. Pero la decisión, aceptar a Jesús o no, aceptar su palabra o no, leer y estudiar su palabra o no, orar o no, todo está en nuestras manos. Dios no nos puede forzar, no nos puede obligar, no nos puede imponer. Dios no es un dictador, no es un tirano. No, es libertad. Pero Él desea con todo corazón que nos salvemos. No quiere la muerte del impío. Dios no quiere ni siquiera la muerte de Babilonia. Pero ocurrió y va a volver a ocurrir. Miren conmigo Jeremías capítulo 51. Ahora viene algo muy emocionante. Jeremías 51 nos habla un detalle más. En el versículo 9 dice: curamos a Babilonia y no ha sanado. Curamos a Babilonia, pero no ha sanado. ¿Qué pasa cuando tú tienes una herida? La curas, ¿no? La curas. Y entonces tú vas a que te la van curando de a poco en poco, ¿no? Tú intentas sanar tu herida, salvarte. Pero el problema de Babilonia tuvo una herida tan seria que intentó Dios curarla. Ha sido curada, pero no sanó. No sanó finalmente. Dios intentó todo. Se esforzó al máximo a través de sus profetas y de sus siervos en Babilonia para conquistar los corazones de los habitantes de Babilonia. Pero la gran mayoría lo rechazó. Por eso Babilonia tuvo que ser deshecha también. Y entonces, lo mismo va a ocurrir con la Babilonia final, el tiempo del fin. También Dios intenta curarla, intenta salvar y sanarla a través de los mensajes angelicales, a través de la verdad, de la luz que tiene que llegar a cada corazón. Pero ¿cuál es el fin de la Babilonia final? Apocalipsis 18. ¿Sanará? ¿Curará o no? Apocalipsis 18, 23 dice de la caída de Babilonia: luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Mantiene hasta el final sus engaños, sus hechicerías, para que las poblaciones no puedan ver la verdad y la luz de Dios, su voluntad, sus mandamientos. Y terrible es lo que dice en Apocalipsis 9, el versículo 20 y 21, cuando ya habla de las plagas y que obviamente se derraman sobre Babilonia, y donde dice Apocalipsis 9, 20, los otros hombres que no fueron muertos con esas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, no dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera,
las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, ni aun con las plagas se convertirán. Eso es tremendo. Aquí vemos cómo Dios intenta salvar, intenta curar, pero Babilonia no se deja sanar, no se deja salvar. Solo algunos aquí y otros allá, en todas las naciones, en todas las tribus y lenguas y pueblos, hay hijos de Dios que permiten ser salvos, que se dejan rescatar, que se dejan curar, que se dejan salvar, que salen de Babilonia, que vuelven al Dios creador de los cielos y de la tierra, que dejan atrás los engaños, la mentira, los vicios, la maldad, el orgullo, la soberbia, todas esas cosas, y que se entregan a Dios. Y tú y yo debemos ser entre ellos para poder ser salvos. Ahora quiero decirles que hay una profecía más que se cumplió al pie de la letra en la caída de la Babilonia literal, que existió hace 2600 años. Vengan conmigo a Jeremías capítulo 50 y vamos a ver una prueba más de cómo Dios conoce el futuro desde el inicio. Los siglos y los milenios venideros Él los conoce de antemano. Jeremías 50, versículo 1, palabra que habló el Señor contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Vamos al versículo 13. Por la ira del Señor no será habitada, sino será asolada toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará, se burlará de sus calamidades. Versículo 39 dice, por tanto, ahí morarán fieras del desierto y chacales, morarán también en ella polluelos de avestruz. Nunca más será poblada, ni se habitará por generaciones y generaciones. Y vamos al capítulo 51, versículo 36 y 37. Por tanto, así ha dicho el Señor, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza, y secaré su mar, haré que su corriente quede seca. Y será Babilonia montones de ruinas, morada de chacales, espanto y burla sin morador. Fuerte, ¿no? Lo mismo Dios lo inspiró al profeta Isaías. Si ustedes quieren leer en su casa, Isaías 13, del 19 al 22. La misma historia. Pero, ¿cómo podía ser esto? ¿Cómo podían cumplirse estas profecías de que Babilonia se convierta en desierto, sequedad, montaña de piedras, deshabitado? ¿Cómo era eso posible? Cuando estas profecías fueron dadas a Isaías y Jeremías, Babilonia estaba en pleno auge. Babilonia era increíble. Todas las evidencias parecían oponerse a este destino que los profetas estaban anunciando. ¿Cómo estaba Babilonia? Había muchos proyectos en plena construcción, obras, muchos animales cargando un montón de materiales. Había cada vez más belleza en Babilonia, cada vez más templos, fortificaciones, muros, cada vez más puentes sobre el río Éufrates, cada vez más población. ¿Cómo es posible que esto se pueda cumplir? Todas las evidencias decían lo contrario. Pasaron décadas de estas profecías hasta que llegó Ciro de los medo-persas. Y recordamos lo que hizo Ciro. Conquistó Babilonia, pero ¿qué hizo Ciro con Babilonia? Él no lo derribó, no lo destruyó. Él más bien mejoró todo. Él mejoró las defensas. Ciro terminó obras arquitectónicas y proyectos que Nabucodonosor había comenzado que estaban incompletos. Los medo-persas más bien mejoraron Babilonia. Inclusive Ciro hizo de Babilonia la segunda capital después de su capital, que era Susa, que era la capital del imperio persa. Ahora, ¿qué pasó 60 años después? 60 años después hubo una rebelión de los babilónicos contra los medo-persas. Entonces, el rey medo-persa de la época, que era Jerjes, el emperador, aplastó brutalmente esta rebelión, esta revuelta. ¿Y qué hizo Jerjes? Demolió un montón de palacios, templos, inclusive los muros externos de Babilonia. Y ahí ya comenzamos a ver un montón de evidencias
de grandes montañas de ladrillos y de escombros. Pero eso no fue el final. ¿Qué pasó 150 años después? Llegó Alejandro Magno, el emperador de los griegos, derribó los medo-persas, conquistó el imperio medo-persa. Recuerden, después de la plata vino el bronce. ¿Y qué hizo Alejandro Magno? Él llegó a la legendaria Babilonia y le encantó. Y dijo, wow, la voy a volver a reconstruir. Miren, todas las evidencias estaban en contra de la profecía. Aquí Alejandro Magno dijo, voy a volver a construir. Puso 10,000 hombres a reconstruir la Torre de Babel, porque él vio las ruinas de la torre que luego fue construida, que se llamaba Etemenanki, que era la antigua Torre de Babel, y la quería hacer de 100 metros. Y puso 10,000 hombres a trabajar. Alejandro quería volver a restaurar el esplendor de Babilonia. Entonces, él quería inclusive hacer de Babilonia el centro religioso del imperio. Y algo más estaba en sus planes de Alejandro Magno. Él quería poner una base naval en Babilonia. Él quería que sea también el centro de todo el comercio marítimo con la India. Quería hacer un puerto tan grande para albergar cientos de barcos. Eso era su propósito, hacer de Babilonia nuevamente la gran espléndida ciudad. Pero ¿saben lo que pasó? Ni siquiera Alejandro Magno, el que conquistó el mundo entero, pudo contra la profecía de Dios. ¿Por qué? Alejandro Magno pudo haber conquistado el mundo, pero él no pudo reconstruir la ciudad babilónica que Dios había dicho que llegaría a ser escombros y seca y deshabitada. ¿Qué pasó? Un año después de comenzar sus fabulosos planes, enfermó en una borrachera, murió a los 33 años Alejandro Magno. ¿Qué ocurrió a continuación? Los generales de Alejandro Magno se dividieron el reino. Y uno que le tocaba gobernar esta región, que se llamaba Seleuco, él decidió reconstruir la ciudad babilónica de Opis, que estaba a 185 kilómetros al norte de Babilonia. Él dijo, ¿cuál de las ciudades reconstruiré? Voy a reconstruir Opis y no Babilonia. Entonces, más bien lo que hizo Seleuco, uno de los generales de Alejandro Magno, que se quedó con parte del imperio de Grecia, él llevó de Babilonia a la ciudad de Opis a millones de ladrillos de los templos y de los muros y de los palacios que estaban ahí para reconstruir la otra ciudad. Y se llevó gran parte de la población de Babilonia a ese lugar. Ahora, saltamos otros 300 años al futuro, a la época de Jesús. Cuando Jesús vivía en la tierra, ¿cómo estaba Babilonia? ¿En qué condición ya estaba? Babilonia ya era una ciudad fantasma, ya era una ciudad desolada y abandonada. Pero todavía tenía un poco de agua. Porque aún tenía sus acueductos, sus sistemas de riego. Pero en la Edad Media, unos cuantos siglos atrás, muchas de las represas, de los canales, de los sistemas de riego de Babilonia fueron destruidos. Y Babilonia literalmente se secó, tal como la Biblia había dicho, tal como en Jeremías 50, versículo 39, decía, por tanto ahí morarán fieras del desierto y chacales, morarán también en ellas polluelos de avestruz, nunca más será poblada ni se habitará por generaciones y generaciones. Y es lo que ocurrió hoy en día. Si ustedes van a Irak, a 80 kilómetros de la ciudad de Bagdad, está la antigua ruina de Babilonia. Nadie vive ahí. Es seco, hay unas cuantas ruinas y piedras ahí, cuantos animales salvajes que están por ahí. Ningún ser humano vive ahí. Perfectamente se cumplió la profecía de Dios de la caída de la Babilonia antigua. Y cada uno de esos millones de ladrillos de la antigua Babilonia literal que fue abandonada nos confirman y reafirman la confianza de que la Babilonia mística, simbólica y espiritual del tiempo del fin del Apocalipsis caerá igual. No hay ninguna duda.
Igual ya sabemos su destino. Sabemos que el Señor Jesús va a venir. Ahora quiero hacer una reflexión final. Quiero decir lo siguiente. Vamos a ver aquí el dibujo. ¿Recuerdan ustedes el juicio sobre Babilonia? Cuando Belsasar, desafortunadamente, el 12 de octubre 539 a.C., que era la fecha exacta de su fiesta y la caída de Babilonia, lo sabemos gracias a que esta fecha exacta de la entrada de Darío en Babilonia aparece en la crónica de Nabonido. Esto fue escrito en las tablas antiguas. Quiero que entendamos lo siguiente: Dios respeta profundamente a cada uno de nosotros y nos trata como personas responsables. Igual trató a Belsasar como una persona responsable a la cual Dios le daba su respeto como a cualquier otra de sus criaturas. Respeto en el sentido de que Dios permite que nosotros decidamos qué hacer con nuestras vidas. Permite que nosotros como seres humanos cosechemos los frutos de nuestro actuar. Dios no nos impone arbitrariamente nada. Dios no nos impone ni nuestro destino ni nuestro castigo, sino el Señor simplemente permite que lo que sembramos también cosechamos. Hay un versículo de Josué que es muy, muy famoso en el Antiguo Testamento. Josué capítulo 24. Y si ustedes buscan conmigo, van a encontrar este versículo tan conocido, donde él decidió que él y su casa iban a hacer la voluntad del Señor, sin importar lo que iban a hacer los demás. Josué 24, versículo 15, donde dice Josué, después de una vida dedicada al Señor, de mucha dedicación: si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y de esta manera nosotros podemos seguir el ejemplo de Josué. Él decidió un camino. Ahora Belsasar también tomó sus propias decisiones, el último rey de Babilonia, y las cuales determinaron su destino. Y de esta manera recordamos que en Daniel 5:27 Dios le dijo: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Su vida era muy liviana, su vida no era buena. Y Dios permitió que él fuese entregado, abandonado a sus propias decisiones y librado a sus propias consecuencias, a sus propios actos, sabiendo todo eso, como dijo Daniel 5, versículo 22, cuando Daniel dijo: sabiendo todo esto, tú has tomado tus decisiones graves que te han llevado a este destino. Muy bien, hoy es el día donde nosotros también podemos decidir qué destino queremos que nuestra vida tenga. ¿Queremos caer con Babilonia y desaparecer y secarnos y convertirnos en un ladrillo y desaparecer por siempre? ¿O queremos nosotros, como Nabucodonosor y como Josué y muchos otros, decidirnos por Dios, hacer su voluntad y ir un día a vivir en el reino eterno de Dios? Esa es mi decisión para mí. Espero que sea la decisión de ustedes también. Amén. Muchas gracias por ver este video. En este enlace puede ver el siguiente video y en este enlace donde dice navegandodelpasadoalfuturo.net está nuestra página web donde puede encontrar todo este seminario bíblico, profético e histórico. Ahí va a encontrar también para compartir con sus amigos y a través de las redes sociales todos los videos y también el audio y también los textos por escritos. De esta manera, que Dios te bendiga y comparte estos videos para que muchas más personas puedan conocer al Señor y la verdad profética y bíblica.